Hola a todos y todas. En esta presentación vamos a ver lo que corresponde al primer tema del curso, que es el modelo de asistencia de matrón o matrona, denominado como MAM, a través del enfoque de necesidades. En primer lugar me presento, mi nombre es Pablo Galvez, yo soy matrón, candidato a magíster en salud pública, subdirector de la Escuela de Obstetricia actualmente y coordinador del área de neonatología. Los contenidos que vamos a ver en esta presentación son los que ustedes pueden observar en esta diapositiva. Primero vamos a hablar acerca de la disciplina y la profesión. Posteriormente vamos a ver a qué corresponde específicamente las diferentes etapas del proceso de atención de enfermería, conocido como PAE, que es el que utiliza la profesión de las enfermeras y enfermeros. Y finalmente vamos a terminar viendo lo que corresponde al modelo de asistencia de matrón o matrona denominado MAM. Para comenzar, vamos a hacer una diferenciación en este esquema acerca de lo que corresponde a la ciencia, a la disciplina y a la profesión. La ciencia corresponde a un constructo amplio en el cual se da sentido al trabajo que pueden ejercer varios profesionales. Tiene objetivos muy amplios y apunta al desarrollo estructurado de un tipo de trabajo que puede desarrollar un número indiferente de profesiones. La disciplina, en cambio, corresponde a la selección específica de ciertos contenidos y que pueden ser utilizados por diferentes profesionales. A eso es lo que llamamos transprofesionales. Por lo tanto, la ciencia va a ser un paraguas mucho más amplio y que puede abarcar en algunos casos varias disciplinas. Y a su vez, varios profesionales pueden utilizar diferentes disciplinas para su actuar profesional. Por último, la profesión corresponde a una certificación acreditada que en nuestro país es otorgada principalmente por las universidades chilenas y que apunta a la realización de ámbitos propios de cada uno de estos profesionales. En resumen, la ciencia va a ser nuestro gran paraguas que puede tener dentro de ella un número importante de disciplinas y al final de esta línea van a estar los profesionales, los cuales pueden utilizar diferentes disciplinas que se fundamentan en diferentes ciencias para poder actuar en relación a su ámbito profesional. Ahora, en este esquema podemos observar las diferencias principales entre lo que corresponde a las disciplinas de enfermería y de la llamada matronería o partería. ¿Por qué es importante determinar esta diferencia? Tiene que ver con los conceptos de los cursos que ustedes han estado viendo en primer y en segundo nivel, ¿cierto? Que corresponde a los fundamentos de enfermería 1 y los fundamentos de enfermería 2. En este caso es importante diferenciar que tenemos dos profesiones distintas. Una de ellas es el ser enfermero o enfermera. La otra de ellas es ser matrón o matrona, que es la estructura profesional a la cual ustedes están optando al cursar esta carrera. Las disciplinas con las que trabajamos en este caso van a ser la enfermería y la llamada matronería o partería. ¿Por qué tiene dos nombres la matronería? En general, este concepto no es un concepto que esté acuñado internacionalmente, ya que está asociado al concepto del profesional matrona o matrón, el cual solamente existe en Chile y en España. Por lo tanto, el concepto más utilizado en relación al rol de los profesionales de la obstetricia corresponde a la partería. Sin embargo, como vamos a ver a continuación en las definiciones, es un concepto que puede estar solamente abogado al concepto del manejo obstétrico y no necesariamente a otros ámbitos de nuestra disciplina. La enfermería es definida por la ISICN, que corresponde al Consejo Internacional de Enfermeras. La define como los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. En cambio, la ICM, que corresponde a la Confederación Internacional de Matronas, define la partería como una ciencia nueva, pero que a la vez es antigua, refiriéndose a que nuestra profesión se ha desarrollado durante muchos años. Apunta al apoyo, cuidado y consejos necesarios durante el embarazo, el parto y el posparto o puerperio para facilitar partos bajo su propia responsabilidad y para proveer el cuidado para el recién nacido y el niño. Esta definición de la ICM, en algunos casos, sobre todo en el ámbito del desarrollo de las matronas y matrones chilenos, queda un poco pequeña. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, no incluye el desarrollo de la profesión en otros ámbitos, como por ejemplo es
la ginecología o el desarrollo de la atención del recién nacido patológico, lo que corresponde a la neonatología. Bajo este paraguas, bajo este concepto, la matronería es un concepto que, en resumen, no ha sido acuñado internacionalmente, está solamente siendo utilizado en 2 países del mundo y que no representa la totalidad de la acción que puede realizar el profesional matrón o matrona. La enfermería es una de las disciplinas de la cual nosotros también debemos nutrirnos para poder trabajar. Ahora, ¿cuál es la disciplina que nuestro departamento apunta? Es principalmente el desarrollo de la promoción de la salud de la mujer y el recién nacido, en el cual involucramos la atención de la mujer durante todo su ciclo vital, incluyendo en estos periodos tras el nacimiento, la niñez, la adolescencia, el desarrollo en edades fértiles y en edades menopáusicas o que ya no existe la fertilidad en la mujer, y también del recién nacido durante todo el periodo correspondiente, siendo este sano o este enfermo. ¿Qué ocurre en Chile? En Chile nosotros estamos divididos en diferentes profesiones que son catalogadas en base a diferentes categorías y que trabajan, como les dije anteriormente, en diferentes disciplinas. En esta imagen podemos ver un ejemplo de diferentes colores en los cuales observamos diferentes profesionales que pueden trabajar con nosotros en un ámbito multidisciplinario. Los colores van a ser asociados a diferentes profesiones y es algo que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. Los matrones y las matronas nos desenvolvemos principalmente en las áreas de ginecología, como les había mencionado, neonatología y obstetricia, siendo esta nuestra atención a nivel de la atención abierta o la atención cerrada o nivel primario, secundario o terciario. En este caso, el uniforme que nos diferencia de los otros profesionales es cuando nos vestimos de rojo. ¿Qué es importante para poder definir la disciplina con la que nosotros trabajamos, que es la promoción de la salud de la mujer y el recién nacido? Es importante considerar que esta disciplina se fundamenta en relación al método científico. Recordemos que el método científico cuenta principalmente con 5 etapas, de las cuales parte o comienza con la observación de un evento que llama la atención de las personas que desarrollan este método. Posteriormente hay una búsqueda de la información para adentrarse en el por qué se puede estar produciendo tal efecto. Después se formula una hipótesis que va a ser una idea que eventualmente tiene que ser probada en la etapa de experimentación para ver si efectivamente cumple con los criterios correspondientes para determinar de que efectivamente puede ser el causante o no de un efecto. Y finalmente viene una conclusión que determina la aprobación o el rechazo de nuestra hipótesis y en base a esto puede seguir el ciclo en relación a la observación de un nuevo evento que se relacione con el evento anteriormente estudiado. Vamos a ver ahora lo que corresponde al proceso de atención de enfermería y la diferencia que existe con el modelo de asistencia de matrona o de matrón. El proceso de atención de enfermería, lo van a escuchar en muchas ocasiones, es un proceso estructurado que consta de 5 etapas. La primera etapa corresponde a la valoración, en la cual se utilizan diferentes instrumentos como es la anamnesis, la entrevista, entre otros, para hacer una especie de englobamiento de la situación de los usuarios o de las usuarias. Posterior a esto, en el diagnóstico se determina el diagnóstico de enfermería correspondiente, se hace una planificación que tiene que ver con los objetivos a los que van a apuntar este proceso. Finalmente, la ejecución van a ser todas aquellas acciones que van a poder ser realizadas para cumplir con el objetivo de la planificación. Y finalmente existe la última etapa, que es la evaluación, en la cual vemos si efectivamente con la ejecución realizada se cumple el objetivo que estaba planteado. En esta diapositiva solamente les voy a mostrar ejemplos de cómo construyen los procesos de atención a enfermería en relación a esa disciplina. Vemos, por ejemplo, una primera columna donde se observan las características definitorias que corresponde al proceso de valoración de los usuarios. Después el diagnóstico, que son diagnósticos definidos por la enfermería. NOC y NIC van a ser diferentes procesos que tienen que ver NOC con los objetivos y NIC que tienen que ver con las ejecuciones. Y posteriormente otras actividades que apunten a este proceso de enfermería. En esta otra diapositiva les voy a mostrar un plan que se armó en el caso de un paciente o una paciente con una patología asmática. Si observan, va a seguir un criterio general muy similar al anterior, en el cual se ven que hay datos relevantes que correspondería a la valoración, el diagnóstico de enfermería, suman un marco teórico que apunta a la fundamentación del diagnóstico, después vienen los cuidados de enfermería que correspondería a la ejecución, el fundamento de estos cuidados y terminan con el proceso de evaluación. ¿Qué es NIC y NOC? Corresponde a una clasificación de diagnósticos NANDA, que es una clasificación de un conglomerado
en el cual hay diagnósticos que están previamente estructurados y que la enfermería puede utilizar. Cuando se determina un diagnóstico en ANDA, habitualmente se utiliza un resultado esperado que corresponde a un objetivo, que en ese caso corresponde al NOC. Y finalmente, ¿cuáles son las intervenciones que están asociadas a este resultado objetivo? Van a ser las catalogadas como NIC. Este es un ejemplo también, igual que los dos anteriores que habíamos visto, de cómo construir un proceso de atención de enfermería. Ahora, vamos a hablar del modelo de asistencia de matrona o de matrón, que es el enfoque que nosotros queremos dar en la atención durante este curso y es el que ustedes van a seguir a lo largo de la carrera. ¿Por qué les mostramos el proceso de atención de enfermería? Porque ustedes van a ver que muchos profesionales, matronas y matrones, fueron formados con esta estructura de pensamiento y ejecución. Sin embargo, en la actualidad estamos tratando de hacer investigaciones que apunten a verificar por qué ese modelo no es el adecuado para nuestra disciplina, sino que lo es, al menos teóricamente por ahora, lo que es el proceso de atención de matrona. En este caso, el MAM cuenta de 4 etapas. Partimos con una etapa de valoración que vamos a definir más adelante. Después utilizamos diagnósticos médicos para poder seguir trabajando. Después viene una tercera etapa que corresponde a CAF, que son conductas, acciones y fundamentos. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos y terminamos con una evaluación del proceso. ¿En qué consiste la valoración? La valoración que nosotros tenemos que realizar, ustedes ya la han ido trabajando durante el curso de Fundamentos de Enfermería 1 que realizaron el año pasado y el curso de Integración al Desempeño Profesional 1. Esta es una de las etapas más importantes del proceso de asistencia del matrón o de la matrona, ya que en base a esto podemos determinar el resto del plan. Primero, la anamnesis tiene que contar con la revisión completa de los antecedentes del usuario o la usuaria con quien están trabajando. Van a tener que determinar cuáles son los exámenes de laboratorio o de imagenología o complementarios que pueden servirles a ustedes para determinar un diagnóstico. Vamos a tener que considerar las necesidades, que es el punto esencial que vamos a trabajar en este curso, que el usuario o la usuaria tiene en ese momento para ver cómo es posible que nosotros podamos satisfacerlas. Y vamos a ver las indicaciones de otro profesional en el caso que corresponda. Habitualmente podemos ver indicaciones del médico, por ejemplo, que nosotros tenemos que hacer cumplimiento o incluso de otros profesionales que trabajan en el ámbito multidisciplinario e incluso otras matronas que hayan dejado indicaciones, por ejemplo, en la atención primaria de salud y que tienen que ser verificadas de cumplimiento en una siguiente visita de nuestra usuaria o usuario. Finalmente, la valoración termina con el examen físico, algo que ustedes ya han ido trabajando también durante el primer año de esta carrera. Vemos el examen físico general y segmentario y lo que ustedes tienen que empezar a trabajar desde ahora es el enfoque específico en relación al área en el que están trabajando. O sea, un enfoque obstétrico en las pacientes obstétricas, ginecológico en las pacientes ginecológicas y neonatal en los recién nacidos. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos determinar las necesidades que tiene un usuario o una usuaria? Para eso hay varios modelos teóricos que estructuran las necesidades primordiales o básicas o fisiológicas que tiene un individuo. Aquí les muestro, por ejemplo, que en 1943 Maslow crea un esquema piramidal en el cual demuestra cuáles son las principales necesidades que puede llegar a tener una persona. En este caso, si ustedes se fijan, en la parte más baja encontramos las necesidades fisiológicas o básicas, fundamentales, que tienen que ser cubiertas en toda persona. Después se incrementan las necesidades en relación a la pirámide, que se va haciendo cada vez más pequeña, hacia arriba. Podemos ver las seguridades que son más complejas, las cuales se van desarrollando a medida que el individuo también se va desarrollando en su vida. Así tenemos las necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Este es uno de los esquemas más antiguos y en el cual se han basado la mayoría de los autores nuevos para determinar nuevas estructuras en relación a la determinación de necesidades. Aquí les muestro otro ejemplo de modelo de necesidades que nace desde la enfermería misma. Virginia Henderson es una enfermera que generó un modelo de una serie de 14 necesidades que apuntan a también la realización del individuo. Como pueden ver ustedes, muchas de las necesidades que aparecen en este esquema son las mismas que ustedes pueden haber visto en el esquema de Maslow, pero con detalle quizás o énfasis en alguna necesidad por sobre otra. Finalmente, el modelo con el que vamos a trabajar nosotros ahora corresponde al modelo de Kalich. El modelo de Kalich fue creado en 1983 y sigue una estructura piramidal al igual que Maslow. Fíjense ustedes en las necesidades de supervivencia que corresponden a las necesidades básicas con las que nosotros vamos a trabajar a continuación.
Tenemos las necesidades de comida o de alimentación, las necesidades de aire o respiración, necesidad de agua o hidratación, necesidad de temperatura o termorregulación, necesidad de eliminación, que corresponde a la eliminación principalmente urinaria y fecal, de descanso, de supresión del dolor, entre otras. Varias de estas necesidades las vamos a trabajar en este curso y en cursos siguientes. Ejemplos de esto los vamos a ir trabajando cuando podamos ver en el taller práctico de este curso. En este caso, un recién nacido les puedo presentar yo que presenta, por ejemplo, problemas en relación a su termorregulación y se encuentra frío. Eso va a ser el antecedente con el que vamos a trabajar en esta presentación. Eso es parte de la valoración que vamos a considerar. ¿Cómo determinamos en la segunda etapa el diagnóstico? Los diagnósticos se van a determinar en base a la clasificación internacional de enfermedades, que se llama CIE en su 10ª versión, por eso se llama CIE 10. Como ven ustedes aquí, esto lo pueden encontrar en internet, en cualquier página que busquen diagnósticos de este tipo. Y aquí vemos en esta imagen cómo se construyen los diagnósticos. No se ve claramente, pero ustedes pueden buscarlo en internet o les podemos dar información al respecto que pueden leer como complementario para saber cómo se construyen los diagnósticos y cada uno de ellos tiene un código específico. Desde el punto de vista de la obstetricia, los diagnósticos los van a construir así en los ejercicios con los que trabajemos. Si es una gestante, primero deben colocar la paridad correspondiente, o sea, es primigesta, es nulípara, es multípara de cuántos hijos. Después vamos a determinar las semanas de edad gestacional en el momento en que ustedes están entrevistando a la usuaria. Van a determinar la fase del trabajo de parto en caso de que la usuaria se encuentre en trabajo de parto. Y después de esto van a determinar la serie de patologías que existan en caso de que existan. Las puérperas, que son las mujeres después del parto, primero vamos a determinar la paridad. Nuevamente, multípara de 1, primigesta, etc. Vamos a determinar si es puérpera de qué tipo de parto vaginal, de fórceps o de cesárea. Vamos a ver el tiempo de evolución, cuántas horas lleva desde el parto o cuántos días lleva desde el parto. Y finalmente las patologías que cuenta en ese momento. Los diagnósticos ginecológicos los van a construir de esta forma. Primero, van a ver cuál es el curso de vida, o sea, vamos a decir que es una mujer adolescente o es perimenopáusica o es un adulto mayor, entre otras. Es una usuaria de X anticonceptivo, por ejemplo, de anticonceptivos orales, en caso que corresponda. Si no tiene o no utiliza anticonceptivos, no se incluye en el diagnóstico. Y finalmente las patologías que apuntan un poco al motivo de consulta. Los recién nacidos vamos a diagnosticarlos de esta forma. Recién nacido de término, de pretérmino o de posttérmino. Vamos a determinar la edad gestacional que fue clasificada por examen físico. Y vamos a decir si es adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Finalmente van a colocar las patologías que correspondan en caso de que existan. Después de esto, es importante que nosotros determinemos cuáles son las necesidades detectadas para poder abordarlas. O sea, este recién nacido con el que estábamos trabajando en el ejemplo tenía un problema en su termorregulación. Por lo tanto, tenemos que apuntar específicamente a trabajar con la necesidad de termorregulación. Y para eso, yo les puse aquí algunos ejemplos que tienen que ver con otras necesidades. Por ejemplo, en la nutrición vamos a trabajar con esa necesidad en caso de las usuarias que tengan un enflaquecimiento. O si una persona no orina durante mucho tiempo, lo cual es denominado anuria, vamos a trabajar en base a la necesidad urinaria. También vamos a trabajar si, por ejemplo, una paciente requiere de horas de ayuno por un proceso de toma de exámenes o un proceso quirúrgico, vamos a trabajar con la necesidad de alimentación, etc. Todas las necesidades siempre tienen que ser valoradas, pero vamos a dar énfasis en aquellas que se encuentren alteradas. En el ejemplo que habíamos visto en este caso, como les dije, vamos a trabajar sobre la termorregulación del recién nacido. La tercera etapa del proceso corresponde al CAF, conductas, acciones y fundamentos. De esta parte, lo importante es que involucren siempre las conductas y acciones, la acción clínica, la educación que ustedes pueden realizar, más los procesos de gestión correspondientes. Y aquí vamos a definir conductas y las vamos a diferenciar de acciones. La conducta van a ser aquellas que apuntan a lograr un objetivo dentro de la atención en salud y se relaciona directamente con la condición de salud del usuario o la usuaria. Si se fijan, es un concepto más amplio. Ahora, ¿cuáles son aquellos procesos más pequeños que están dentro de las conductas? Van a ser las actividades o acciones. Se definen como las tareas que se realizan para cumplir la conducta definida. Dichas acciones deben ser jerarquizadas dependiendo de la conducta que se quiera cumplir. ¿Ok? Por lo tanto, si yo voy a realizar, por ejemplo, un proceso de instalación de vía venosa, esa es una acción que va a apuntar a una conducta que puede ser la mantención de la estabilidad hídrica del usuario. En esta diapositiva podemos ver ejemplos de los que corresponden a conductas y actividades que los vamos a dejar para que ustedes los lean mientras ven esta presentación.
Dentro del ejemplo que estábamos trabajando dijimos que era un pequeño que tenía alteraciones de la termorregulación. Yo podría diagnosticarlo como una hipotermia en el caso que se encuentre bajo los rangos normales y después debo determinar conductas, las cuales pueden ser mantener una termorregulación adecuada o favorecer una termorregulación. ¿Cuáles van a ser mis acciones? Por ejemplo, abrigar al recién nacido, colocarlo al pecho junto con su madre, colocarlo bajo calor radiante, controlar signos vitales o temperaturas cada 30 minutos después de la exposición, etc. Eso sería lo que tenemos que apuntar. Y la última parte de esta etapa corresponde al fundamento, que es el responder a la pregunta de por qué lo estamos haciendo. En este caso es importante y es algo que ustedes durante toda su carrera van a tener que considerar, porque los docentes les van a preguntar y los clínicos en cada momento por qué están tomando cierta determinación o por qué determinan ciertas acciones. En el ejemplo, ¿por qué estoy controlando la temperatura del recién nacido cada 30 minutos? Porque efectivamente eso me permite tomar acciones secundarias a las que yo tomé de manera primaria para seguir corrigiendo la alteración de la termorregulación hasta llegar al patrón óptimo que espero que este niño tenga. Finalmente, la última etapa de evaluación es la en cual nosotros vamos a evaluar el cumplimiento de los objetivos que fueron propuestos, que pueden ser las conductas. Y esto tiene que ser medido a corto plazo, en minutos u horas si corresponde, o a largo plazo o a mediano plazo, ¿cierto? El mediano plazo puede constituirse en días y el largo plazo pueden constituirse en años o incluso en meses, dependiendo de lo que queremos trabajar. Por ejemplo, una paciente desnutrida es difícil que yo genere una evaluación que sea en minutos u horas, a corto plazo, pero sí puede ser más fácil que yo cambie su estado nutricional a medida que pasen días o semanas e incluso meses, ¿ok? En el ejemplo con el que estamos trabajando, después de haber hecho todo este desarrollo, lo que podemos decir en la evaluación es que el niño o la niña tenga en este caso una temperatura axilar dentro de parámetros fisiológicos, o sea, entre 36,5 y 37 grados Celsius. Ese va a ser mi indicador principal de que todas las acciones que yo tomé previamente fueron bien realizadas. Los dejamos invitados a que puedan revisar los materiales complementarios de esta clase y que hagan preguntas en el foro.